Te damos la bienvenida a Familia, el diseño de Dios. Porque la familia no es algo importante, lo es todo. Deseamos que en los siguientes minutos seas edificado a través de consejos bíblicos y prácticos para la bendición de tu familia y tus generaciones. Comenzamos. Hola, bienvenidos a su programa Familia, el diseño de Dios. Me encuentro bien acompañado ahorita a la par de mi esposa. ¿Cómo estás, amor? Bien, hola, mucho gusto. Nos alegra tenerlos aquí con nosotros en este programa donde queremos bendecir a la familia, a los esposos, los hijos. Y hoy tenemos un tema muy importante, pero antes de eso creo que vamos a hablar de las personas que nos ven en las diferentes aplicaciones, ¿verdad? Claro que sí. Un saludo para todos aquellos que están conectados con nosotros en este día. Y pueden conectarse en las redes sociales. ¿Cuál es, amor? Sí, estamos en Facebook como Impulso Radio. Tenemos WhatsApp. Nos pueden escribir su comentario al número 822-7218. Ahí usted nos manda sus preguntas, sus comentarios. También gracias a aquellos que nos ven en Instagram. Estamos en Impulso Radio también, ahí nos pueden escribir sus comentarios acerca del tema que ustedes han visto y que hoy vamos a compartir. Y también estamos en Facebook y YouTube. Estamos en YouTube, ¿verdad? Así es, claro que sí. Así que dele a la campanita, clic, y ahí le enviaremos las notificaciones de los temas que estamos abordando, que por cierto es muy importante para la familia. Así es, el tema de hoy vamos a hablar acerca de qué hemos hecho con los abuelos. Los abuelos. Vamos a hablar de los abuelos. Y qué hemos hecho como abuelos. Dos cosas, ¿verdad? Muy importante, muy importante. ¿Qué hemos hecho con los abuelos? Yo creo que primero hablaríamos, ¿qué decís vos, amor? Acerca de qué hemos hecho como abuelos. Somos abuelos ya. Ya somos abuelos a estas alturas del partido. Ya tenemos 2 nietos. Y algo muy importante. Fíjate, Freddy, que yo aprendí esto y quiero compartírselo, que uno aprende a ser hijo cuando es padre y aprende a ser padre cuando ya es abuelo. Así es. ¿Verdad correcto. que sí? Sí, porque es que en esa etapa, cuando uno ya es padre, comienza a reeditar la vida como hijo. Y es que cuando nosotros somos abuelos, o cuando usted ya pasa a ser abuelo, usted ya tiene la experiencia de un padre. Así es, correcto. Entonces, ya en esa etapa, entonces queremos nosotros prácticamente enseñar a los nietos como hubiese sido cuando éramos como padres, ¿no? Como padre que uno no tiene experiencia, comete muchos errores. Y en este tiempo, amor, con los nietos, uno reedita. Yo diría, así lo voy a llamar, reedita la edición de papá. Sí, porque cuando uno es padre, uno como que se vuelve muy estricto muchas veces, ¿no? Sí, porque uno no tiene experiencia, vamos prueba de error y más con el primer hijo, el pobrecito. Imagínate que nos volvemos, como hay falta de experiencia, como decías vos, hay falta de experiencia, entonces nos volvemos muy duros y hoy en día hasta se han hecho, diría yo, no sé si usar la palabra, memes de eso. Las madres, cuando le decimos a los hijos expresiones como, entra, no te voy a pegar, y al final lo terminamos masacrando a los hijos a chinelazo. Y cuando ya tenemos al nieto, como ya pasamos esa experiencia, correcto, ¿verdad? Y entonces cuando el nieto o la nieta te pide, entonces ya no le decimos eso es lo que hay, sino que le decimos, vení muchachito, te voy a hacer un café de leche con pan. Entonces, esa es la parte especial de los abuelos. Por eso es importante en la familia el abuelo, la abuela, la persona de la tercera edad, y darle el lugar que él se merece. Creo que es importante. Ellos están llenos de sabiduría. Lo dice el libro de Proverbios, ¿verdad? Claro que sí. Ellos están llenos de sabiduría. Y sin embargo dice que los nietos son la corona para los abuelos. Imagínese usted, qué importante es eso. Entonces, creo que es necesario, ¿verdad?, darle el lugar que ellos se merecen, porque los abuelos piensan en generaciones. Fíjense, cuando una persona llega a ser abuelo, ya no piensa en el hijo solamente, ya piensa en el nieto y en el bisnieto. Y entonces piensa de manera generacional.
Todo lo que hace, todo lo que ve, todo lo que vive, lo hace de manera generacional. Estamos pensando en las generaciones, que si mis nietos harán lo bueno que yo hago, porque queremos heredar lo bueno. Ahora, hay abuelos que como que no son tan buenos, ¿verdad? Sí, digamos, porque hay abuelos que no responden como abuelos, así como hay padres que no responden como padres. Así es. Pero sin embargo, ellos, dentro de toda esa experiencia, dejan algo bueno, ¿verdad? Y tenemos en la escritura ejemplos. Así es. Con relación a esto que decía, de que hay abuelos que no funcionan como abuelos, lo que pasa es que tal vez del 100% de la población, voy a decirlo así, de los abuelos, tal vez un 10% son los que son aquellos abuelos que no son como muy, en el lenguaje popular, muy muchacheros, muy dados a los nietos, y dicen, no, a los nietos de largo, que no me molesten, ya tuve demasiado con mis hijos y ahora no quiero estar con nietos. Hay unos abuelos que son así. Sin embargo, tal vez el 90% del 100 piensa de otra manera. Es como más condescendiente con el nieto. Sí. Y a veces hasta los hijos dicen, mi papá con nosotros era bien duro y con mis hijos es bien alcahueto. ¿Verdad? Sí, pero es que es lo que decía vos, la mayoría como que reeditamos esa parte, queremos corregir eso. Es correcto. Darnos cuenta, por eso te decía, y por eso decía al inicio, Freddy, que yo aprendí esto, que uno aprende a ser hijo cuando es padre, porque entonces valoramos el esfuerzo que el padre hizo con nosotros. Claro. Uno aprende a ser hijo cuando es padre, pero aprende a ser padre o madre cuando es abuelo. Así es. Porque ya tenés la experiencia, ¿ya? Y mientras somos padres, no hemos alcanzado el nivel de ser abuelo, seguimos cometiendo errores grandes y pequeños, ¿verdad? Sí, claro. Como es los castigos, ser muy estricto, porque queremos el bien para los hijos. Claro, los abuelos lo quieren, pero ya con la experiencia ellos lo hacen de otra manera. Ya entonces ellos te enseñan con el consejo, con los dichos, con las experiencias y con lo que ellos han vivido. Y con la paciencia también. Y con la paciencia. paciencia. Ojo con esto. También, ¿qué te heredan los abuelos? Te heredan la fe. Muchos de ellos heredan la fe. Claro. ¿Verdad? Los abuelos, el anhelo de los abuelos es trasladar a sus generaciones las cosas buenas y que sigan los buenos pasos de ellos. Así es. Los buenos pasos de ellos, ¿verdad? No los malos. Entonces, ¿por qué? Porque un nieto, si se da cuenta de que su abuelo tal vez era de tal y tal manera, puede decir, pero mi abuelo me quiere enseñar si él no fue correcto en algunas cosas. Por eso decíamos los buenos pasos. Así es. Y aunque un abuelo tal vez no fue un ángel, ¿verdad? Pero siempre está el anhelo en el corazón de que los nietos y los hijos sean hombres y mujeres de bien. Ese es el deseo de un abuelo. Y casi siempre hace un papel importante el abuelo en las generaciones. Marca la vida de los nietos a través de la fe, a través de historias espirituales que ellos tienen, que esto quiero referirme a la fe de ellos. Por ejemplo, hablando de religiones, la persona si es muy católica, eso se lo deja muchas veces a sus generaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos en la escritura también el ejemplo de la abuela Loida, que hizo un papel muy importante, ¿verdad? Dice que la mamá y digamos, el legado que ellos dejaron de una madre y una abuela, que en este caso fue a Loida, levantó a uno de los grandes hombres, ¿verdad?, en la escritura de la iglesia primitiva, como es Timoteo. Y le enseñó la abuela la fe, le trasladó la fe a Timoteo. Hombre que hoy se escribe en la escritura
¿verdad? Y dice en el libro de Timoteo, 2 de Timoteo 1:5, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela. Entonces, para que el nieto tuviera esa fe genuina, primero estuvo en su abuela y se la trasladó. Y estamos hablando del bien. También hay otros tipos de fe o de religiones que son trasladadas a los nietos, ¿verdad? Estamos hablando de qué es lo que traslada, lo importante que son ellos en nuestras generaciones, que los abuelos piensan en las generaciones de ellos. Pablo le dice eso a Timoteo, amor, en este versículo, y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo le hablaba a Timoteo y le decía, me acuerdo, Timoteo, de la fe no fingida que hay en ti, le dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida. O sea que hubo un traslado de esa fe a la generación que seguía, porque dice, y en tu madre Eunice. Entonces, Pablo le dice, tu abuela Loida tenía una fe no fingida, la cual trasladó a tu mamá Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así es. Entonces le dice Pablo, entonces Timoteo, yo traigo a la memoria esa fe que hay en vos no fingida, que yo me acuerdo, le dice, que la vi en tu abuela Loida, que estoy seguro, le dice, que se la trasladó a tu mamá Eunice, ¿verdad? Y también a vos, le dice. Entonces, es por eso que hablamos de generaciones. ¿Qué es lo que nosotros como abuelos podemos dejar en nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos? Esas cosas buenas. Así es. Los padres y los abuelos. Nosotros los abuelos tenemos el gran privilegio, ¿verdad?, de poder pasar a nuestros hijos, trasladar el legado eterno, el mejor que cualquier herencia terrenal, ¿verdad?, que podamos reunir, que es nuestra fe en Dios. Entonces nosotros los abuelos tenemos ese gran privilegio de poderle trasladar a nuestros nietos, a nuestras generaciones, ¿verdad?, a los hijos de nuestros hijos, un legado eterno mejor que cualquier otro terrenal, que es la fe en Dios. Y era lo que pasaba en Timoteo, ¿verdad? Es correcto. Ahora, Dios pensó, yo digo esto, Dios pensaba como abuelo. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, pensaba como abuelo. Lo dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. ¿Sí? ¿Me lo querés compartir? Claro que sí. Dice en este pasaje, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Es lo que el Señor le dice a Moisés. Dice, aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, Dios como padre también pensaba como abuelo. También, porque pensaba en las otras generaciones. Es correcto. Y le está hablando a Moisés y le está diciendo que piense bien y que mire todo lo que le ha enseñado y que no se lo quede solamente él, sino que lo traslade a sus hijos y también a los hijos de sus hijos, o sea, a los nietos. Así es. Entonces, significa que sí, los abuelos piensan en otras generaciones, ¿verdad? Así es. Entonces, Y si hay algún abuelo que nos está viendo ahorita mismo, tenemos que trasladar a nuestros nietos cosas correctas, cosas positivas, porque también podemos trasladar cosas negativas. Ah, sí, claro que sí. ¿Verdad? Claro que sí. Podemos trasladar cosas negativas. Por ejemplo, algo negativo que un abuelo puede trasladar a las generaciones. Es esto, por ejemplo. ¿Sí? Decía. Es lo que ellos no recibieron. Ajá, correcto. Algo negativo que el abuelo puede trasladar a las generaciones es lo que no recibieron. Falta de amor, castigo extremo, rígidos, o sea, estrictos, muchas cosas como esas que ellos no recibieron y difícilmente puedan dar. Ahora, ¿qué otra cosa se puede trasladar? Es el hecho de que quitarle la autoridad al hijo
delante de los nietos. Ujú. Por ejemplo, hay ocasiones donde el hijo todavía vive en la casa del papá y cuando el hijo va a castigar al nieto, entonces el abuelo viene y le dice, no le pegues, venite para acá, métete a mi cuarto. Entonces, abuelos no son nuestros hijos, son nuestros nietos. Y si usted no quiere ver y sufrir, métase a su cuarto y se tapa los oídos. ¿Verdad, amor? Así es. Esa es una manera sana de hacer un traslado positivo y de autoridad a nuestros hijos. Porque no, como abuelos no le tenemos que quitar la autoridad a nuestros hijos. Así es. Pero, ¿sabes qué? Es importante. ¿Qué tan importantes son los abuelos? ¿Qué tan importantes son? Son muy importantes. Dice que los nietos son la corona de los abuelos. Y en ellos está la sabiduría, dice la palabra. Y como tal, tenemos personas en los hogares llenos de sabiduría con sus experiencias. Entonces sí son importantes y hay que darle el lugar debido. El detalle es que ellos tienen tanto amor que desean que los nietos sean de suyo, de su propiedad. Pero, O de su dominio. o su dominio. Yo he escuchado abuelos que dicen, mi nieta no me la tocan, mi nieto no me lo tocan. Es mío, a mí me cuesta. Mire, si hay algún abuelo por aquí que esté escuchando, los nietos, lo siento, no son suyos. Los suyos son sus hijos, los nietos no. Yo al menos fui criada con mi mamá y con mi abuela, ¿verdad? Ajá. Y que casi siempre tenía a mi abuela ahí a la par por el exceso de trabajo que tenía mi mamá. Y entonces ella me enseñó eso. Y entonces ella me decía, míos son los hijos, los nietos no. Porque el día en que tu mamá se largue con ustedes, me quedo sin nada. Y entonces siempre los abuelos tienen dichos. Y si usted nos está viendo ahorita por Instagram, usted nos está viendo por TikTok, por Facebook, por YouTube, quiero que usted nos escriba ahorita a la página de Impulso Radio y quiero que usted nos mande los dichos de su abuelo o de su abuela. Los abuelos están llenos de sabiduría, pero también están llenos de dichos con experiencia. ¿Cuál era el dicho de tu abuelo que te dijo muchas veces y aprendiste de eso? O te crió con muchos dichos. Yo tengo dichos que mi abuela con eso los nietos tenía un dicho bien fuerte. Y ella decía, los nietos son como el perro. ¿Por qué, abuela? Le decía yo. Porque el perro ajeno, le das pan a perro ajeno, perdés el pan y perdés el perro. Qué tremendo eso. Entonces te quedas sin nada. No, lo relacionaba pues a que te quedabas sin nada. Y entonces tenemos cantidad y yo creo que eso es basado en las experiencias que ellos viven. Claro que sí. ¿Cuál era el dicho de tu abuela? Bueno, tenía mucho, tenía mucho, ¿verdad? Por ejemplo, si yo llegaba a la casa donde ella a visitarla, mi abuela materna era bien, con la que más conviví, era bien enojada y de repente yo llegaba y me decía, ¿qué andas haciendo aquí? Era lo primero que me preguntaba y entonces yo comprometido, la ando viendo, abuelita. Y como ella tenía una costumbre de echar tortilla, entonces ella me ponía a ayudarla a estarle dando vuelta a las tortillas y pues a mí me gustaba estar ahí con mi abuela. Se caracterizaba por lo enojado. Sí, era enojada. bien rígida en cuanto a autoridad. Es correcto. Entonces, esa es la parte que posiblemente ella recibió cuando era pequeña. Correcto. Y es lo que también pueden trasladar. Pero, como le decía, ellos están llenos de sabiduría y de experiencia y la mayoría de los abuelos creo que enseñan con los dichos. Yo fui una persona que crecí con dichos. Y una de las cosas yo aprendí mucho esto que ella dice, cuando hay algo pendiente, ella dice, hay que salir de ese maíz picado ya. ¿Y qué es ese maíz picado? Que cuando decía ella, cuando hay un saco con grano de picado, había que sacarlo porque si no picaba todo el grano. Entonces, si tenías un asunto pendiente, había que sacarlo ya. Otro dicho que ella usaba, y es las cosas no se dicen, se hacen.
Ajá. Y eso lo Sí, tenés y yo le decía, a flor de piel. ¿cuál es el dicho de tu abuela? Compártelo, hombre. Mándanos ahí unos 3 dichos escritos por WhatsApp. Anótalo al 822-7218. Escucha bien, 822-7218. Ahí escríbenos por lo menos unos 3 dichos de tu abuela que te sirvieron ahí como clase, ¿verdad? Y yo le decía, ¿cómo es eso de que las cosas no se dicen, sino que se hacen? Porque la gente que habla no hace nada, decía. Ajá, correcto. Es como el perro que ladra y no muerde. Hay algo muy importante también, amor, en cuanto a nuestros abuelos, y es no olvidarnos de ellos. Así es. Porque nos hemos dado cuenta que nos olvidamos de los abuelos y ellos son una sabiduría, son un libro de mucha sabiduría porque han vivido la vida. Uh-huh. Y yo creo que el mejor consejo que podemos recibir es de un abuelo, platicar con ellos, visitarlos, porque ya los abuelos, amor, ya en esa etapa ellos ya no trabajan. Y ellos necesitan de atención, ellos necesitan ser escuchados. Es El correcto. abuelo vuelve a la etapa de la niñez, cuando era como un niño. El niño necesita de atención, de cuidados, de ser escuchado, de orientación. Sí. De orientación. Entonces, la persona que ya llega, pues ahorita estamos hablando de un abuelo de mucha edad. Ya un anciano. Porque hay abuelos también jóvenes. Sí, correcto. Como tú y yo. Como tú y yo. Pero también ya abuelos que están, por ejemplo, 80 años, 85. Sí. 90. Personas que imagínate que tienen que llevarlo a alguien, si fue asegurado, tiene que llevarlo a alguien al seguro para Sí. ir a retirar su pensión. Así es. Que gracias a Dios, pues en algunos casos hay un dinero que ellos reciben porque trabajaron un buen tiempo. Y es que el abuelo se vuelve dependiente, amor. Uh-huh. Dependiente económicamente, emocional también. Sí. Porque ellos necesitan de atención. Así es. Los ancianos necesitan de nuestra atención. Ser escuchado. Ser escuchado. Me ha tocado que en algunas ocasiones he platicado con ancianos ya y me he dado cuenta que ellos no platican mucho y que cuando tienen la oportunidad de platicar con alguien, comienzan a hablar y hablar y hablar. Entonces nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Llenarnos de paciencia. Así es. Y escucharlo, y no solamente escucharlo por escucharlo, sino escucharlo y entablar una conversación buena, fluida con ellos y manejar el tema que ellos están, porque ellos te hablan de sus historias. Eso es lo que ellos hablan, de lo que ellos hicieron. Uh-huh. Y entonces hacerles ver a ellos que son importantes para nosotros. Porque yo te voy a decir algo, entre todas esas historias que ellos nos cuentan, aprendemos. Claro que sí, porque son experiencias que ellos han vivido. Entonces, si usted tiene un abuelito en la casa, si usted tiene una persona de la tercera edad o ya es un abuelo que necesita atención, no se olvide que ellos necesitan ser escuchados. Siéntese a escucharle sus historias. Recuerde que necesita de tiempo y que vuelve a ser como un niño, necesita de cuidado. Cuídelo, escúchelo y no se sorprenda si no escucha bien, si no pone mucha atención, si la tecnología a esa edad no le va a ayudar, no lo va a alcanzar porque lo va a enredar. Ajá. Tenga la paciencia necesaria, no pierda la paciencia, sea tolerante. Haga de cuenta caso que está con un niño que está orientando, que se vuelven como niños. Correcto. Entonces, tenga paciencia, sea tolerante, siéntese a escuchar, dése cuenta que ahora usted, yo no sé si usted es el hijo, la hija que le tocó estar con ese abuelo o con esa abuela, pero póngase a pensar que ahora le toca a usted darle la mano a esa persona, a ese abuelo, a esa abuela. Ahora le toca a usted ayudarle, ahora le toca a usted dirigirlo, ahora le toca a usted cuidarlo como si fuese, como cuando a usted lo cuidaron.
Ahora le toca a usted eso. El apóstol Pablo en Gálatas, cuando se refiere que exhortemos a alguien, una de las cosas que tiene sentido ese pasaje en Gálatas 6:1 es que nos consideremos a nosotros mismos. ¿Ya? Considérese a usted mismo. No todo el tiempo vamos a ser jóvenes. Sabiendo que un día Llegaremos vamos a llegar a esa acera. a esa etapa. A caminar por esa acera. Sí. Y que dice la Biblia que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Eso cosecha. Entonces, ¿por qué olvidarnos de nuestros abuelos? Si tenés un abuelo en tu casa, acordate que él fue el que crió a tu papá, le enseñó a caminar, le enseñó a hablar. Esa educación la trasladó a tu papá y tu papá hizo ese traslado. Si sos una persona muy educada, trabajadora, es gracias a ese viejo, a ese abuelo que está ahí, que los años lo alcanzaron y que ahora depende posiblemente de ti, que tal vez lo tienes que bañar, que tal vez le tienes que dar de comer. No lo mires como una carga, ¿verdad? Así es. Míralo como ese hombre que necesita de ayuda, ¿verdad? Porque un día vamos a llegar ahí. La vida es así. Eso es, y démosle gracias al Señor si llegamos allí, ¿verdad? Sí, es un privilegio. Un Con día- solo el hecho de ser abuelo es un privilegio. Claro. Un día vamos a llegar a ese tiempo y lo que sembremos en esos viejitos, en esos ancianos, sembremos amor en ellos, cuidémoslo. Así es. El rey David decía en el Salmo 71:18 que aún en la vejez y las canas le decía al Señor, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. De una u otra manera, siempre los abuelos desean que nosotros sigamos los buenos pasos y las cosas buenas de ellos. Y si usted dice en algún momento, no, mi abuelo no fue bueno, pero algo bueno le heredó Claro que a sí. ese hombre o a esa mujer. Así que les recomendamos que cuidemos a los abuelos. Los abuelos, dice que los nietos son la corona de los abuelos. Así que honra para esos viejos que ya están con canas, así como tú Oye. y como yo. Bueno, entonces nos vamos a despedir. Ya estamos llegando al final de este programa. Quiero pedirte que nos compartas los dichos de tu abuelo o los dichos de tu abuela. Tú que nos estás viendo en Instagram, en YouTube, 3 dichos de tu abuela o en WhatsApp, ¿sí? Queremos leer esos dichos. Gracias por habernos acompañado hoy. Así que es un gusto haber estado con nosotros. Así que amor. te esperamos en la próxima y que la pasen bien. Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos para que nos sintonices en nuestra próxima transmisión de Familia, el diseño de Dios.